Muy buenas noches, Dios los bendiga. Bienvenidos a otra enseñanza del jueves por la noche. Estamos como siempre aquí en el barrio de Caballito, en la oficina de servicio, listos para aprender un poquitito más de la palabra de Dios. Antes de empezar con la enseñanza me gustaría abrir con una oración. Así que Padre, te agradezco en el nombre del Señor Jesucristo por esta oportunidad nueva y renovada de poder estar compartiendo la grandeza de tu ser y la simpleza de tu palabra. Gracias por la palabra que hoy vamos a aprender, que podamos entenderla y entender la tremenda protección, cómo has pensado desde todos los ángulos que nosotros vivamos tranquilos, quietas, reposadamente y que podamos compartir la grandeza de tu palabra con todas las personas. Te agradezco por eso en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, muy bien, si son tan amables pasan al libro de Hechos, que ahí vamos a comenzar en el capítulo 10. Estamos viendo todavía el tema de los ángeles. Los hemos visto en la última clase que tuvimos, en la última enseñanza. Vimos a los ángeles de Dios interviniendo en la vida del Señor Jesucristo, aún desde antes de que Él naciera, anunciando su nacimiento, durante su vida, en el momento que Él fue a confrontar la tortura y la muerte, cuando resucitó y luego con sus apóstoles al comienzo del libro de Hechos, cuando fue ascendido a los cielos. No hubo acción prácticamente que tuvo el Señor Jesucristo en donde no hayan estado involucrados los ángeles de Dios. Ahora vamos a estudiar los buenos oficios de los ángeles de Dios en el libro de Hechos. Recordemos que habíamos visto nosotros de que la intervención de los ángeles en nuestras vidas no se limitaba hasta el momento que uno renacía del Espíritu de Dios. Claro que estaban en esos momentos previos, pero aún después de renacidos siguen actuando con nosotros los creyentes, con nosotros los hijos de Dios. Estos registros que ahora vamos a estudiar se produjeron entonces después del día de Pentecostés. En Hechos capítulo 10 es terreno conocido para la mayoría de nosotros, pero les comento para los que no, si alguna vez alguna persona aún no lo ha leído, este registro del libro de Hechos, el capítulo 10, registra un grupo de gentiles escuchando la palabra de Dios y naciendo de nuevo, por primera vez registrado en la Biblia. Este registro nos da una clara y contundente visión de lo que es el trabajo en equipo. Dios, el Señor Jesucristo, sus ángeles y sus hijos. Vamos a ver cómo todos trabajan en conjunto para que un grupo, una familia, un grupo de personas renazca del Espíritu de Dios. En Hechos capítulo 10, en el versículo 1 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Este hombre era soldado romano y era un centurión, era un hombre con autoridad, tenía a cargo una centuria de soldados. Piadoso era este hombre, dice el versículo 2, y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios de vez en cuando. Bueno, muy bien, gracias. Prestemos mucha atención porque dice que este hombre lo hacía siempre, aún antes de conocer la profundidad de la palabra de Dios y las simplezas que hay que conocer para renacer del Espíritu de Dios. Esto lo pinta este Cornelio de cuerpo entero. Y oraba a Dios siempre. 3. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios, he aquí, un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Este buen hombre presentado en estos pocos versículos de la Escritura era un gentil, es decir, no era del pueblo de Israel. Antes del día de Pentecostés, los únicos que tenían acceso a ser salvos eran los israelitas, la gente del pueblo de Israel.
luego de Pentecostés fue disponible que sean salvos aquellos, aunque no fueran israelitas, que son los gentiles. Así que este hombre antes de Pentecostés no tenía ninguna chance. El día de Pentecostés ocurrió en Hechos capítulo 2, estamos en el capítulo 10, así que hacía bastante que había ocurrido. Y recién ahora alguien se levanta y como este hombre desea conocerlo a Dios y Dios diligencia los medios necesarios para que este hombre que lo desea a él, que lo busca a él, lo encuentre. 5. Versículo 5, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Por qué no le dijo el ángel? Yo, porque lo he leído antes, yo sé que este hombre estaba por renacer del Espíritu de Dios. Y como consecuencia lógica, había hablado en lenguas. Me estoy adelantando, pero eso es lo que ocurrió. Para cualquiera que lo haya leído sabe que es así. ¿Por qué no se ahorraron un paso y el ángel le comentaba lo que tenía que comentarle para que este hombre renaciera del Espíritu de Dios? Pues no es tarea del ángel, es tarea de nosotros los seres humanos, llevar la palabra de Dios. Ellos nos asisten en esto, ¿lo ven? Vaya si lo han asistido a este hombre. Aparece un ángel en la visión diciéndole esto. 7. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. No llamó a cualquier soldado, llamó a 2 criados, 2 personas que trabajaban en su casa y un soldado para que fuera con él. 8. A los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Jope era una ciudad más o menos unos 50 kilómetros al sur de Cesarea. Decir ahora 50 kilómetros nosotros diríamos, bueno, vamos a la terminal de ómnibus o tomamos un bus, un ómnibus, un colectivo, una buseta, un camión y llegamos en 50 kilómetros, los hacemos, si le pasa algo al vehículo, lo hacemos en 1 hora, si no llegamos mucho antes. En este entonces 50 kilómetros eran 50 kilómetros, fueron. Esa fue una buena cadena de obediencia. El ángel, la misión del ángel fue decirle lo que le dijo a Cornelio. Cornelio le dijo a su criado, a sus soldados, y estos fueron hacia allá. Ahí Dios no terminó de actuar. Dios estaba diligenciando los medios en ambas ciudades, en Jope y en Cesarea, en las dos. Estaba trabajando en los 2 lugares. Y ustedes van a ver, esto es bárbaro, es hermoso, ver esto, la cantidad de diosidencias que se han dado para que este hombre y su familia pudieran conocer la palabra de Dios relativa o relacionada con el Señor Jesucristo para poder renacer del Espíritu de Dios. Al siguiente día el Señor Jesucristo le revelaba a Pedro que en no inciertos términos que la ley ya no tenía más vigencia. Lo hizo de tal manera que a Pedro no le quedaron dudas, ni a Pedro le quedaron dudas, que discutía todo el pobre Pedro. Aunque tardó un poquito en darse cuenta, se dio cuenta después que juntó todas las fotos, ahí se dio cuenta de cómo había sido la cosa. Versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Recuerden, Pedro subía mientras ellos iban hacia Jope. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, ¿cómo voy a comer de estas cosas que son inmundas para la ley? Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Nunca me hice un sanguchito de jamón crudo. Nunca comí una chuleta de cerdo, dijo Pedro en otras palabras.
no podía comer de eso, no se podía en la ley. Entonces Pedro dice, no, porque nunca he comido una cosa inmunda. Yo no salía del pollo y los pescados. 15. Volvió la voz a él la segunda vez, siempre había que repetirle las cosas a Pedro. La segunda vez, y esta vez la voz le dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces. 3 veces. Claro, a cualquiera de nosotros una visión así, con una vez nos alcanzaba, pero nosotros no somos como Pedro, por eso. Bueno, a Pedro le vino 3 veces, y a nosotros capaz que entre 6 y 9 veces. Hablo por mí, no por ustedes, disculpen, pero le vino 3 veces. Era muy importante que Pedro entendiera lo que él estaba viendo. De nuevo, él no entendía todo, no lo podía entender todo porque, imagínense, lo que acababa de pasar en Cesarea, Pedro no sabía nada. Esta gente, estas 3 personas, iban yendo a Jope y Pedro aún no lo sabía. Él estaba recibiendo por eso digo, fíjense qué maravillosa diosidencia. Mientras ellos iban hacia allá, Pedro veía en cinemascope, en estereofonía, esta visión que le estaba diciendo algo que él todavía no había atado los cabos, todavía no entendía bien lo que estaba pasando. Y aquel lienzo, después de que se hizo 3 veces, volvió a ser recogido en el cielo. Qué bueno que nosotros estamos tranquilos en nuestras casas leyendo esto y podemos ver el video. Si yo quiero lo avanzo al video. Estoy en el versículo 9, me voy al versículo 13, al 15, o regreso, yo hago lo que quiero con el video porque esto ya ocurrió. Pero entendamos esto, en la mente de Pedro esto estaba ocurriendo. En la mente de Cornelio esto acababa de ocurrir el día anterior. Para los 3 emisarios de Cornelio estaba, vaya a saber lo que charlaban. ¿Ven cómo es toda la foto? ¡Qué maravilloso! Entonces nosotros aquí tranquilito vemos todo y hasta nos podemos reír de Pedro, que tuvo que bajar 3 veces el lienzo. Ellos no tenían toda la información en un solo lado como nosotros. Ellos recibieron de a un segmento por vez y se movieron obedientemente. La vida es así. Muchas veces la vida con nuestro Padre Celestial es un segmento por vez. Nosotros tenemos que aprender a confiar en nuestro querido Dios, que Él nos cuida a nosotros de tal manera que si tiene que haber un segundo segmento de información, lo habrá. En los tiempos de Dios, que siempre son mejores que los tiempos nuestros. Hay un gran aprendizaje de cómo es la revelación acá. Un segmento, obedeces. La primera parte siempre la hace Dios. El primer paso siempre lo hace Dios. Vos obedeces y entrás a caminar. Entonces, si hubiera más cosas que decirte, Dios te la dice. La obedeces y seguís caminando y así sucesivamente. Así se dio esto. Con obediencia tras obediencia. Luego, una vez que ellos actuaron, se les juntaron todas las fotos y tuvieron el video, es decir, entendieron el total de la película. Eso aún no había ocurrido, iba a ocurrir. Dios siempre hace la primera movida, siempre. Luego nosotros la segunda, con obediencia, luego Dios la tercera y así sucesivamente. Pues bien, el tema es que Pedro aún no había decodificado la visión. Él no entendía lo que estaba pasando. Y el soldado y los 2 criados, a los cuales le faltaba poco tiempo para renacer del Espíritu de Dios, estaban a un día nomás, más o menos de renacer. Tocaron a la puerta. ¡Wow! ¡Qué coordinación, eh! ¿No es bueno que se den estas casualidades? ¿Ven lo que yo les dije? Es una gran diosidencia. Justo que pasa esto con Pedro, van y ellos golpean a la puerta. Versículo 17. Y mientras Pedro estaba perplejo, todavía no se había dado cuenta de lo que había ocurrido, y ya habían aparecido los enviados de Cornelio. Dentro de sí, vamos de nuevo, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta.
18. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, ¿entendés lo que está pasando acá? ¿Cómo se dieron las cosas? Él todavía estaba pensando en la visión que había recibido y estos tipos ya estaban golpeando a la puerta. Ya estaban listos para querer saber quién era Pedro, que les iba a decir, ellos no sabían qué cosa. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Pedro pensaba, los hombres llegaban y el Espíritu le dice a Pedro que lo estaban buscando. ¿Ves cómo? ¿Te das cuenta? ¡Qué bárbaro! 20. Levántate pues, le dice el Espíritu, y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Imagínate que te digan una cosa así. ¿Qué momento en la historia? 21. Entonces Pedro... bueno, una cosa es muy importante que tenemos que recalcar siempre. Recuerden que los ángeles muchas veces hablaban en primera persona porque no había ninguna diferencia. Hablaban en primera persona con cosas que había mandado Dios, como si ellos fueran Dios, que no lo son. Los ángeles no son Dios. Pero hablaban en primera persona porque llevaban la autoridad de aquel que era el originador del mensaje, que es nuestro Padre Celestial. Entonces, acá dice, justamente eso sale de que dice, porque yo los he enviado. En realidad uno pensaría que los envió Cornelio. De hecho, Cornelio agarró los 2 criados, agarró al soldado y los mandó. Pero Dios fue el originador de toda la movida. Él no, es como que Él no se excusa de mover su palabra. Lo que pasa es que Él no pasa por encima de ninguno de los suyos, de ninguno de sus colaboradores. Siempre nos tiene en cuenta a todos nosotros. Eso es lo que nos maravilla. Pensar que un ser tan inmenso como nuestro Padre Celestial es el creador de los cielos y de la tierra, que Él nos considere a nosotros para tener que ver con Él, con sus cosas y poder compartir la palabra de Dios. Es maravilloso, no hay palabras para describirlo. 21. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. Fíjate, como que si hubiesen conocido toda la vida. Yo soy el que ustedes están buscando. ¿Cómo tenía esta certeza Pedro? Porque se lo había dicho el Espíritu, él lo había recibido por revelación. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? ¿Por qué no se la dijo el ángel? ¿Por qué no se la dijo un ángel? ¿Por qué no se la dijo el Espíritu en la visión? ¿Por qué no se la dijo el Señor Jesucristo? Porque todo lo que podés saber por los 5 sentidos, se supone que lo podés saber por los 5 sentidos. Lo único que tenía que hacer era bajar la escalera. Mirá qué cosa difícil, ¿no? E ir a ver a estos 3 hombres y decirle, ¿por qué vinieron? ¿En qué puedo ayudarles? Pedro tenía la información necesaria y suficiente. El resto de la información podía obtenerla por sus 5 sentidos preguntando. Eso hizo, y con eso de a poco pudo a la larga ir entendiendo el total del mensaje. La única manera de entender todo es obedeciendo a cada parte que el Padre nos muestra. ¿Entendieron eso, no? La única manera de saber todo es entendiendo cada. Y es obedeciendo cada, entendiendo, a veces uno no entiende exactamente, pero uno obedece. Eso es obedeciendo cada parte que el Padre nos muestra. Los 3 varones le explican quién los manda y qué había pasado con este que los mandaba, que es de nombre Cornelio, un total desconocido para Pedro. El apóstol fue a Cesarea, conoció al centurión que le dio más detalles de lo que le pasó a él y finalmente nuestro querido Pedro entendió todo lo que estaba pasando. Esta maravillosa ocasión histórica fue comenzada por un ángel de Dios enviado a un gran hombre que deseaba saber más de él. Cada vez que una persona desee a Dios, Dios va a arbitrar sus poderosos y amorosos medios para que la persona lo conozca. Del mismo modo, cada vez que una persona o personas de una nación no deseen a Dios, pues no lo van a encontrar.
La única manera de encontrarlo a Dios es buscándolo. Si vos lo buscás, no dudes, vos lo vas a encontrar. Quien sea que no lo encontró es simplemente porque no lo ha buscado. Dios, nuestro querido Dios, como decíamos hace un rato, el creador de los cielos y de las tierras, es buscable y encontrable. Esta, damas y caballeros, que estamos leyendo, es la historia de un Cornelio. Un Cornelio. Dios no puede poner, esto como para muestra basta un botón con respecto a Dios. Dios no puede poner a todos los Cornelios que él debe haber juntado con alguien que conociera la palabra, que lo buscara a él. Acá puso uno. ¿Te imaginas cuántos Cornelios debe haber habido que no están en la Biblia? ¿Cuántas personas que lo amaron, que desearon conocerlo a Dios y lo hallaron porque Dios arbitró los medios para llegar a ellos? Imagínate vos. ¿A vos te parece que hay un solo Cornelio? Pensá si vos no sos un Cornelio, aunque no estés en Cesarea y que no hayas tenido que ir a Jope, porque tus circunstancias fueron totalmente diferentes. Pero vos lo buscaste en algún momento y de alguna manera vos lo hallaste, porque Él hizo lo posible para que vos lo hallaras, simplemente porque vos lo buscabas. Entonces, digo esto ¿por qué? Porque hay gente que dice, la gente en tal país del mundo que vos lo ves, pobrecitos que pasan un hambre terrible. Hay unas imágenes que son realmente conmovedoras. Bueno, ¿sabés una cosa? Si lo buscaran a Dios, ¿qué me decís? ¿Que queda demasiado lejos? No sé, un país cuyo nombre ni podemos pronunciarlo. ¿A vos te parece que a Dios le queda muy lejos? ¡Por favor! La pregunta es, ¿qué tan lejos te queda a vos desearlo a Dios? Dios no está limitado a la geografía. Para nada. Vos lo buscás, vos lo hallás. Vos lo hallaste, quiere decir que vos lo buscaste. Así que imagínate la de Cornelios que debe haber, que no están registrados en la Biblia. Pedro les habla la palabra que hay que conocer y creer para renacer. Y en su hablar esto, menciona la pieza clave de la salvación. ¿Sabés cuál es? Nuestro Señor Jesucristo. En el 36 dice, Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es ¿qué? Señor de todos. El resultado lógico, natural, normal, estándar, lo que le pasa a todos, lo que debiera pasar si no ha pasado, al hablar la palabra de Dios en lo concerniente a Jesús, es que las personas que creen renacen. Y mirá lo que pasa también y lo que debiera pasar y lo que es recontra normal que pase cuando las personas renacen del Espíritu de Dios. Te lo dice el versículo 44. Mientras, quiere decir que mientras estaba hablando, mientras aún hablaba Pedro, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos, sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don de Espíritu Santo. ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Por qué pudieron darse cuenta que el don de Espíritu Santo se había derramado sobre ellos como se había derramado previamente con los israelitas? ¿Sabés por qué se dieron cuenta? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Dios mío, ¡qué momento en la historia! Mirá lo que te está diciendo. No terminaba de hablar Pedro. Lo interrumpieron mientras Pedro explicaba. Ellos comenzaron a hablar en lenguas. ¡Qué momento en la historia! Esto es para repetir cada vez que uno hable la palabra de Dios. Lo normal. Hay 5 registros en la palabra de Dios. Este es tan solo uno de ellos. 5, que cada vez que alguien renacía del Espíritu de Dios, hablaban en lenguas. Lo normal es hablar en lenguas, no es un don, es una manifestación del don. Algo pasa dentro tuyo que no se ve. Lo que sí se ve es cuando vos podéis manifestar Dios en Cristo en vos hablando en lenguas. Eso es lo que esta gente hizo, y lo hizo, qué maleducados, mientras hablaba Pedro. ¡Qué momento! ¿Ves?
Este es otro de los videos que yo quiero ver. Imagínate lo que sería ver a toda esta gente tan entusiasmada que viene Pedro. Pedro les está hablando acerca del Señor Jesucristo, de la salvación, de que existe un Dios tan maravilloso, que tuvo un hijo, el hijo de él, que entregó por todos nosotros, que murió y que él resucitó de los muertos. Y eso les da vida y no lo dejaron terminar a Pedro. Hablaron en lenguas. ¡Qué bárbaro! Ese es el porqué del versículo. Y otra cosa muy importante, cada vez, escúcheme bien, cada vez que una persona habla en lenguas, lo magnifica a Dios. No es una maldición hablar en lenguas, es una bendición. Dice que lo magnifica a Dios. ¿Cómo es que están enseñando otra cosa? Cada vez que una persona habla en lenguas, lo magnifica a Dios. ¿A usted le parece que nuestro querido Dios merece ser magnificado? Bueno, yo pienso que sí. ¿Quiere saber cómo hacerlo? Hable mucho en lenguas. Eso lo magnifica a Dios. ¿Por qué está escrito acá? Porque eso lo dice y eso lo decide en la palabra de Dios. Vamos a ver más casos en el libro de Hechos. Recuerden bien, este tremendo acontecimiento comenzó con un ángel de Dios. Así comenzó. Y esto fue después de Pentecostés. Bueno, vamos a ver más casos en Hechos capítulo 8, por favor. En el versículo 26. De nuevo, nuestros queridos colegas, un ángel del Señor habló a Felipe, un gran hombre Felipe, diciendo: levántate, Felipe, y andate hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. ¡Qué bárbaro! Ahora, un segundo. Agarren un mapa y vean cuántos kilómetros, y no piensen en kilómetros de nuestros días. ¿Cuántos kilómetros hay entre Etiopía y Jerusalén? Hay un montón de kilómetros. Hay probablemente, en términos de aquellos días, meses de viaje. Este hombre hizo el viaje. Mirá, él está por encontrarlo a Dios. ¿Saben por qué? Porque lo había buscado. Se vino desde Etiopía. Yo no sé, de Etiopía a Jerusalén probablemente ahora sean 2 horas de vuelo. Pero en aquellos años no eran 2 horas de vuelo. Eran 2 meses de viaje, de carreta, que te quedaba el esqueleto a la miseria. Imagínate lo que sería viajar en aquel entonces. ¿Ves lo que significa el interés de este hombre por encontrarlo a Dios? ¿Qué le pasó a él? Lo que le pasa a cualquiera, aunque no viva en Etiopía y aunque no viaje a Jerusalén, le pasó lo mismo que le pasa a todos que lo buscan a Dios. Lo halló. Se estaba yendo de Jerusalén con preguntas que no le habían podido responder. ¿Qué hizo Dios? Mandó un ángel que lo agarra a Felipe y dice: anda a hablarle a este hombre. Y ojo, él no fue a una librería cristiana a comprarse una Biblia. Había que tener los rollos. Evidentemente tenía al menos, no podemos decir todos, pero al menos tenía el de Isaías, lo leía y no entendía nada el pobre hombre. Claro que a alguien que lo busca a Dios hay que ayudarlo. Dios proveyó los medios, comenzando con un ángel y siguiendo con Felipe, que era un ser humano, porque la palabra la compartimos nosotros. ¡Qué gran privilegio! El privilegio y responsabilidad de los ángeles es ministrarnos para que nosotros podamos ejercer a nuestra vez nuestro privilegio y responsabilidad de compartir la palabra de Dios. Hechos 27. Es emocionante pensar en estos términos, en este hombre que viajó tan lejos para hallarlo a Dios y lo encontró.
Vamos a ver un registro ahora. Cuando Pablo fue enviado a Roma, lo llevaron en un barco que en un momento de la travesía pasó por vientos contrarios. Acá tenés de nuevo. Hoy día todos los barcos están preparados para vientos contrarios. El apóstol, en aquellos años no, el apóstol les advirtió de la tempestad y de lo que iba a ocurrir si ellos seguían navegando. No le hicieron caso, porque ¿qué sabe este tipo? Nosotros somos los que, fierita, los que realmente sabemos de navegación. ¿Qué? ¿Te das cuenta? Nosotros, ¿qué nos venís a hablar? Vos dedicate a enseñar la Biblia, le deben haber dicho. Pero al no hacerle caso, finalmente naufragaron. Antes de eso, en uno de los momentos más terribles, y después de no haber comido por muchos días, esto para mí es peor que el naufragio, les comento, Pablo los tranquilizó. Fíjate de nuevo, Pablo no era como yo. Pablo los tranquilizó diciéndoles lo que un ángel le había dicho a él. Hechos 27, versículo 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿De dónde sacó Pablo esta seguridad acerca de lo que les dice? Seguí leyendo. El 23 dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy, a quien sirvo. De acá sacó la seguridad el apóstol Pablo. De un ángel de Dios sacó la seguridad. Mira vos, ¿viste? Pablo ya había renacido del Espíritu de Dios. Si los ángeles actúan solamente hasta el momento de renacer, ¿qué hacía acá con él? Debe haberse equivocado probablemente, o le andaba mal el GPS y terminó ayudándolo a Pablo. ¿Entendés? Dios está constantemente con un ejército, y parte de ese ejército son hermanos en Cristo nuestro. No es un ejército con armas, con tanques, no, quiero decir un grupo muy, muy importante, muy grande de seres espirituales y en el caso de nuestros hermanos en Cristo, seres humanos que nos están favoreciendo todo el tiempo, nos están ayudando, nos están asistiendo a que nosotros podamos con toda tranquilidad proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. 24, diciendo Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Esto es lo que el ángel le dijo a Pablo. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Mira la información que llevaba este ángel para Pablo en un momento. La verdad yo te digo, yo no quiero naufragar. En serio te digo, no quiero naufragar. Pero si voy a naufragar, yo quiero recibir un mensaje como este. Imagínate, le dijo, no temas. Mira, no te preocupes. Van a naufragar, van a perder la nave, pero no van a perder ninguna de las vidas de los que están acá. Porque es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido, el ángel le dice a Pablo, Dios te ha concedido, mirá lo que dice, todos los que navegan contigo, Dios se lo había concedido a él se lo había concedido, a otro de sus colaboradores. Un colaborador nuestro, un ángel, le habló, y colaborador de Dios, le habló a otro colaborador de Dios, un hermano en Cristo nuestro, que se quedara tranquilo que Dios le había concedido. Esto es de locos. Mirá todo lo que ocurrió en este momento. Por tanto, 25, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. El mensaje se lo dio un ángel y él dijo, yo confío en Dios, que era el originador del mensaje, que era el dueño, que es el dueño del ángel y que es el dueño de la vida de nuestro querido hermano Pablo. Qué lindo que está esto. Mira todo lo que hacen por nosotros. Hechos capítulo 5. Los ángeles siempre traen paz a la gente y promesa de preservación de sus vidas. Dios, mediante un ángel, lo tranquilizó a Pablo, que él y quienes estaban con él, aún no siendo gente de Dios, iban a estar protegidos. Hechos 5, versículo 17 dice, entonces Pedro y Juan estaban
sanando a mucha gente, es decir, estaban liberándolas, les estaban terminando las enfermedades, se le acababa el negocio al diablo. Entonces, lógicamente, ¿cómo uno va a hacer un favor a la gente? ¿Cómo vas a liberar a la gente? Es una locura. Tenés que dejarlos que sean oprimidos, tenés que dejarlos que estén enfermos. Entonces saltaron. Hechos 5, versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote, que es uno que conocía supuestamente la palabra de Dios, por consiguiente la voluntad de Dios de sanidad para las personas, y debió haberse puesto muy contento que había liberación en el pueblo, pero se levantó y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Se llenaron de celos, claro, es una locura que alguien quiera mover la palabra de Dios, que alguien quiera la liberación de Dios en las personas. Hay que atacarlos. Si vos ves que alguien está haciendo lo que es correcto delante de Dios, hay que atacarlos, porque ¿cómo lo van a hacer ellos si nosotros no le dimos permiso? 18. Echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, ¿vieron lo que acabamos de leer? Vamos de nuevo, Pedro y Juan habían renacido hacía tiempo, ya no tenían que actuar con ellos. Si los ángeles actuaran solamente hasta, entienden, ¿no? Hasta que renace una persona. Mas un ángel del Señor abrió de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo, id y meteos en el mismo problema del que acaban de salir. Es lo que les dice. Les dice, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Les estaba garantizando de que salieran tranquilos, que no había ningún problema. Él los liberó y los liberó con el propósito de que continuaran moviendo la palabra de Dios. Ese es el interés de los ángeles de Dios. Es el nuestro también. Queremos que todos nuestros hermanos puedan compartir la palabra de Dios. Estén o no estén en tu grupo, sean o no de tu religión o denominación. Si es hermano en Cristo, es hermano en Cristo, tiene el mismo papá celestial que vos. De tal manera que los negocios de Él son tus negocios también. Eso piensan los ángeles, eso debiéramos pensar nosotros. El ángel les proveyó libertad y un mensaje proveniente del Señor para que ellos lo ejecutaran. Todo relacionado con la difusión de la palabra de Dios. Nosotros, damas y caballeros, vamos y decimos. Los ángeles vienen y nos asisten. Nosotros somos los que vamos y decimos. Vamos a hablar la palabra de Dios, vamos a decirla. Por eso vamos y decimos, porque ellos están para ayudarnos para eso. ¡Qué gran privilegio! Y damas y caballeros también. Es una gran responsabilidad que nosotros tenemos. Somos hijos de nuestro querido Dios. Si la gente está hablando tantas barbaridades de nuestro querido Dios, le atribuyen enfermedad, muerte, terremotos, tsunamis, todo lo malo que pasa se lo culpan a Dios. Si les va mal en el trabajo, lo culpan a Dios. Si les va mal en las relaciones en la vida, lo culpan a Dios. Alguien tiene que pararse alguna vez y decir las cosas como están en la palabra de Dios. Pues, damas y caballeros, ese es nuestro privilegio, no es el de los ángeles. Ellos están para ayudarnos, para que nosotros con todo denuedo, con toda tranquilidad, salgamos y digamos lo que hemos aprendido de estas páginas de la Biblia. Dios es amor, Dios es pura bondad, no hay ninguna tinieblas en Él. Las tinieblas están en aquellos que quieren hacer creer a la gente que Dios manda los males. Dios mío, alguien tiene que hablar las cosas como son. Hechos capítulo 12. En el versículo 6 dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Lee y pensá. Lo encarcelan a Pedro y por las dudas le ponen dos soldados. Él está en el medio de los dos soldados. Pedro está durmiendo. ¡Qué bárbaro! Estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel, pero estaba rodeado Pedro.
7. He aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, dale, apúrate, levántate pronto. Y las cadenas se les cayeron de las manos. Pero mira, te comento una cosa acerca de las cadenas en el primer siglo. Son iguales a las cadenas en el siglo XXI. Si te agarran con cadenas, vos no salís, no se te caen de las manos. A él se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Pedro no estaba entendiendo lo que pasaba. Era una situación tan normal que se presentara algo y él no terminaba. No lo critico a Pedro, simplemente me causa gracia cómo ocurrió toda esta liberación por parte de Dios. Mandó un ángel a liberarlo. Estaba rodeado de soldados, estaba agarrado con cadenas y salió. 9. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, escúchame, ya deben de ir fácil 10, 12 soldados que lo pudieron haber visto y que lo tendrían que haber detenido. Llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, es una detrás de otra. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Ya había hecho la liberación para lo cual Dios lo había enviado. Ya estaba liberado Pedro, listo. Ya Pedro no necesitaba ninguna cosa más. Excepto un buen par de sandalias para salir corriendo, ¿no? 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, ahí se avivó. Dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Qué momento? Este momento lo llevó adelante, lo patrocinó nuestro querido Dios y lo llevó adelante un ángel de Dios. Un ángel nuestro, porque es nuestro. No porque sea nuestro que nos pertenezca, porque es de Dios, pero es nuestro porque es de nuestro equipo. En un sentido muy respetuoso, es un colega nuestro. Quiere al mismo Dios que nosotros, lo ama al mismo Dios que nosotros y quiere que la palabra sea proclamada igual que nosotros. Muchas veces nosotros pensamos que nuestros dramas o desdichas se deben a tal o a cual persona. Como en este caso, como si ellos hubiesen pensado que sus problemas por mover la palabra de Dios fueran por culpa de Herodes. Claro está que Herodes era parte del problema, desde ya, pero la lucha de ellos y la nuestra no es contra los Herodes o los fariseos o saduceos o contra quienes nos sean adversos. La fuente y origen de todas las maldades es el diablo que acecha. Vamos a Efesios capítulo 6. Gálatas, Efesios capítulo 6. En el versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra Herodes, no tenemos lucha contra adversarios humanos, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar ¿cómo? Firmes. Esta es la manera de estar firmes, fortaleciéndote en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo te fortaleces en el Señor? Con oración y fortaleciéndote en la palabra del Señor.
El diablo acecha y su ámbito es el espiritual, como lo es el ámbito de los maravillosos ángeles fieles a nuestro Dios, que están siempre dispuestos a pelear por nosotros. Judas 1, hacia atrás. Justo antes de Apocalipsis, Judas. Entonces, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra las potestades celestiales de las tinieblas. Por eso es tan necesario que ellos nos asistan, porque ese no es nuestro terreno es el terrenal, es el que vemos, el que tocamos, el que olemos, el que gustamos, el que oímos, es el terreno de los 5 sentidos. La lucha es espiritual, necesitamos estos seres espirituales que hagan la lucha por nosotros. Judas, en el versículo 9 dice, Judas 9, dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, ¿ven? Hay disputas a niveles celestiales en nuestro favor. Que nosotros no las veamos, que nosotros no las conozcamos, que no las percibamos, no quiere decir que no las haya, las hay. Y deben ser terribles si nosotros lo que vemos acá, que es lo que subyace de aquellas luchas, ya esto es terrible. Imagínate lo que deben ser aquellas. Entendamos que hay una lucha en nuestro favor. Hay todo un ejército que nos está defendiendo constantemente. Esto es para estar agradecido a nuestro querido Dios y honrar a aquellos que forman parte de ese ejército. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él, contendía y disputaba, ¿lo ves? En este caso fue por el cuerpo de Moisés. Más allá de todo eso, hay disputa, hay contienda entre ellos. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Las huestes espirituales de Dios son nuestras huestes y son de las regiones celestes de bondad, de luz, que no pertenecen a este siglo. Ellos están constantemente atentos a las órdenes de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo para asistirnos, pues trabajan como nosotros para la gloria de Él y la bendición de su gente. Somos un equipo compacto. Es parecido a cuando, por ejemplo, nuestros hermanos en Cristo oran por nosotros en lenguas. Vieron que la palabra dice que uno cuando habla en lenguas puede estar haciendo intercesión por hermanos en Cristo. Muy bien. Sin siquiera nosotros cuando hablamos en lengua no sabemos por quién estamos intercediendo. Y hay hermanos en Cristo nuestro que están hablando en lenguas por nosotros y no sabemos siquiera que ellos existan. Es como... nuestros hermanos serían visibles, totalmente tangibles, pero no los vemos. Capaz que hay un hermano en Rusia y nosotros ni lo sabemos que está intercediendo por nosotros. Es constante, es como un ejército de bendición. Nosotros formamos parte de ese ejército de bendición. ¿Y qué es lo que hacemos? Nuestra parte en ese ejército, compartir la palabra de Dios, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, fortalecernos en la palabra del Señor, orándole al Señor para que nos proteja y proteja a los nuestros, para que cada día haya más victoria de nuestro lado, porque un gol que mete nuestro hermano en Cristo, lo conozcamos o no, es un gol para nuestro equipo. Cuando un ángel mete un gol, lo mete para nuestro equipo. Tenemos que entender que formamos parte de un equipo que es eficiente, que es amoroso, de compartir la palabra de Dios y nuestras propias vidas. Su acción concreta, la acción concreta de los ángeles, nos es invisible, pero sabemos que están ahí ayudándonos para que juntos demos gloria a nuestro bendito Padre Celestial. Cuando creemos la palabra de Dios, la obedecemos y actuamos en su amor, somos un equipo de servicio amoroso, eficiente y diligente. Así que, damas y caballeros, seámoslo. Hablemos la palabra de Dios, vivamos la palabra de Dios,
compartamos la palabra de Dios y honremos a aquellos hermanos nuestros y a aquellos ángeles nuestros de nuestro equipo, a nuestro Señor Jesucristo que es la cabeza y a nuestro querido Dios que se le ocurrió armar este maravilloso equipo para bendecirnos a nosotros. Honrémoslo haciendo nuestra parte, nuestro derecho, nuestro privilegio, nuestra responsabilidad, que es compartir la maravillosa palabra de Dios. Gracias, querido Dios, por esta palabra que podemos compartir y gracias que tuviste a bien elegirnos a nosotros para tener que ver con estas grandezas y simplezas de vos y de tu palabra. Gracias por los ángeles que se mueven por todos lados en nuestro favor y por todos nuestros hermanos en Cristo, con quienes tenemos compartimos ese privilegio y responsabilidad. Te agradezco por todo esto en el nombre de la cabeza del cuerpo, el nombre del Señor Jesucristo. Es en el nombre de Él que te doy gracias. Amén. Dios los bendiga.